Saludos, ¿cómo están? Nuevamente por acá. Hoy vamos a traer un tema también muy pero muy interesante, siguiendo con el área de ginecología. Y vamos a hablar hoy de lo que es la citología cérvico-vaginal. ¿Qué me motivó traer ese tema para ustedes? En el hospital donde trabajo muchas veces, por la rapidez de los pacientes, la consulta, muchas veces le preguntaba a los pacientes, señor, señora, ¿usted se ha hecho una citología alguna vez? No, nunca me la he hecho. Ok. ¿Y usted sabe lo que es la citología y para qué sirve la citología? No, de verdad que no. Un gran porcentaje de pacientes decían eso. Pero también había un gran porcentaje de pacientes que le preguntaba y le decía, señora, ¿usted se ha hecho la citología? Pero había unas que decían, sí, doctora, siempre. Ajá. ¿Y qué es la citología? ¿Y cuántas veces se lo hace? No, yo me la hago todos los años, doctora. ¿Y cuánto tiempo tiene haciendo? Más de 15 años. ¿Y qué es una citología? Y tampoco sabía. Tampoco sabía. Entonces me vi motivada y yo dije, bueno, el próximo video que hagamos vamos a hablar sobre lo que es la citología cérvico-vaginal, así como el anterior. Unas preguntas cortas y una respuesta. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es la citología cérvico-vaginal en el control ginecológico? Bueno, la palabra cito se refiere a célula y logía se refiere a tratado. Entonces es el estudio de la célula. Ahora, nosotros tenemos células en todas partes de nuestro organismo. Tenemos células en el cabello, células en la mucosa oral, células en la vejiga, células en la vagina. Y entonces nosotros vamos a estudiar son las células del cuello uterino y de la vagina, ¿ok? Cuando vamos al ginecólogo. Y las células tienen una capacidad, tanto como ellas nacen, como ellas se multiplican, ellas se descaman y se mueren. Entonces, la citología, nosotros vamos a tomar muestra de esas células que están en una constante reparación y que están en una constante regeneración, unas células que se descaman fácilmente. Entonces, vamos ya conociendo lo que es la citología, que es el estudio celular. Vamos a ver por qué es importante y para qué sirve la citología. Bueno, si ya sabemos que la citología va a estudiar los cambios y las alteraciones que presenta la célula, debemos saber que hay muchas patologías que pueden generar cambios celulares, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante? Es un estudio que ¿para qué nos sirve? Sabemos que la primera causa de muerte en la mujer son dos, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Y ambos, si se diagnostican y se tratan a tiempo, son curables. Entonces de ahí la importancia del estudio citológico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a buscar a pesquisa del cáncer de cuello uterino. Y porque debemos conocer que el cáncer de cuello uterino no respeta edad. Nosotros podemos tener adolescentes con cáncer de cuello uterino y como personas que ya están después de los 60 años. Claro que en algunas es más frecuente que otras, pero lo importante que veamos es que no es una patología de una edad específica. Y de allí es la importancia. Y eso lo digo porque aun cuando en una citología yo pudiera ver que hay infección secundariamente, pero no es un estudio que se hace para diagnosticar si tengo una infección, porque muchos pacientes es uno de los errores que dicen, doctora, yo vengo no para saber si tengo infección, para que me haga una citología, y no es así. La citología es para ver los cambios morfológicos a nivel celular, ¿verdad? ¿Para qué? Para buscar cambios premalignos que nosotros podamos tener y que nos podamos pensar que pueda ser cáncer. Por lo menos el virus del papiloma humano genera cambios celulares que se diagnostican y se observan de forma precoz. Entonces de allí la importancia de nosotros hacernos la citología. Y ahora la otra pregunta es ¿con qué frecuencia debo hacerme la citología y cuándo debo empezar a hacerme una citología? Bueno, nosotros podemos empezar a hacer una citología o se indica después que haya iniciado la actividad sexual, se haya iniciado la actividad sexual. ¿Con qué frecuencia? Depende, y generalmente, por lo menos acá en Venezuela, nosotros utilizamos controles una vez al año. Una vez al año se realiza y de hecho a nivel sanitario los servicios de salud en Venezuela incluyen como la citología cervicovaginal en el control no solamente especializado, sino en el control sanitario. Ahora, ya dijimos la edad y con qué frecuencia debería ser.
por lo menos una vez al año, a menos que el paciente haya recibido un tratamiento y lógicamente se pida de una forma más precoz dependiendo de cuál haya sido el tratamiento. Ahora, ¿embarazada puedo hacerme una citología? Sí. Generalmente en el primer o segundo trimestre puede hacerse una paciente, si nunca se realiza una citología, si no está el embarazo no contraindica un estudio citológico. ¿Debo tener alguna preparación? ¿Qué preparación debo tener? Bueno, primero, previamente, 48 horas antes, no haber tenido relaciones sexuales, ¿ok? Porque con el líquido seminal no se va a poder observar bien. Segundo, no estar recibiendo tratamientos intravaginales, ni óvulos, ni cremas vaginales, porque no es conveniente para tomar una muestra lo más pura posible. Tercero, no debo tener infecciones, porque muy por el contrario, no tengo una infección, no, la infección contraindica el estudio, porque lo ideal es que se trate la infección, porque cuando tenemos una infección vaginal, como ya hablamos anteriormente, hay un aumento de celularidad allí, hay un aumento el flujo vaginal no permite observar bien las células, entonces debe haber ausencia de infección y no debe estar sangrando el paciente. El paciente no debe estar sangrando por la misma razón. Ahora, ¿me va a doler? No, es un procedimiento verdaderamente bastante sencillo. Otra pregunta, ¿cómo me lo van a hacer? ¿O qué me van a hacer? Bueno, se va a tomar un instrumento que es el espéculo. Ese espéculo se introduce en la vagina y nos va a exponer el cuello uterino. Y esto es bien importante porque muchas pacientes dicen, doctora, me vio los ovarios, me vio no. Nosotros solamente lo que vamos a observar es la vagina y el cuello uterino. Lo vamos a observar. Y vamos a tomar una muestra muy fácil, muy sencilla, de esas células que se descaman del exocervix y en el endocervix, en el cuello, en el canal cervical. Tomamos una muestra, se coloca en una lámina portaobjeto, se fija y se envía a un estudio citológico. Se envía a otro médico o a un citotecnólogo para que bajo el microscopio puedan observar las células y nos digan cómo son las células, qué observan y evidentemente allí nos darán el resultado. Otra de las preguntas que es, ¿tiene alguna complicación? No. La citología en realidad es un procedimiento bastante sencillo, no le tengan miedo al procedimiento. Otra pregunta que también hacen con frecuencia, ¿es lo mismo una citología que una colposcopia? No. La citología ya explicamos cómo es. La colposcopia, para hacer una colposcopia, son estudios que se complementan para la evaluación del cuello uterino. Y la colposcopia es como un instrumento óptico llamado el colposcopio. Igualito se introduce el espéculo y se le coloca al cuello ácido acético y vamos a observar los cambios en ese epitelio a un aumento que nos los da el instrumento que es el colposcopio. Y también utilizamos una sustancia que se llama Lugol y es importante, si ustedes se van a realizar una colposcopia, si presentan algún tipo de hipersensibilidad o de alergia al yodo, deben manifestárselo a su médico. Hay situaciones donde nosotros podemos observar colposcopias normales y de repente hay cambios celulares que nos los dice la citología, o viceversa, puedo de repente tener una citología que no me está reflejando algo, pero en la colposcopia se observan alguna alteración que entonces uno tendría que tomar una biopsia y hacer unos estudios mayores. Pero son estudios que verdaderamente se complementan. ¿Qué es lo importante? Que quería hoy aclarar algunas dudas con respecto a lo que es la citología e invitarte que si no te has hecho la citología, puedes verdaderamente tomar conciencia y hacerlo, tomar esa responsabilidad contigo misma, porque verdaderamente una paciente que haga sus controles y que verdaderamente esté oportunamente sea diagnosticada, definitivamente nosotros no debemos temerle al procedimiento ni al resultado, porque generalmente siempre se puede actuar y se puede actuar a tiempo. Así que espero que te haya gustado este video y bueno, cualquier pregunta que tengas, con mucho gusto escríbeme y te las contestaré. Muchísimas gracias.